La cuarentena ha sido un periodo muy raro. No está pasando nada, todos estamos a las expectativas de las últimas noticias sobre la crisis de salud. No hay cines y tampoco hay muchas opciones nuevas que ver en los servicios de streaming. No hay nada que ver. Así que para pasar el rato y tratar de relajarme un poquito, me chuté por milésima vez la maratón del Señor de los Anillos, la versión extendida en un fin de semana. Pero esta vez la vi con una persona que jamás en su vida había visto el Señor de los Anillos y no había leído tampoco los libros, así que no sabía absolutamente nada de la historia. Y cuando terminamos el maratón, lo primero que hizo fue agarrarme de los hombros y empezar a discutir conmigo cuáles eran las metáforas políticas y las implicaciones sociales de la gran saga. Oye, tranquilo, viejo. Y ahí por fin entendí cómo se siente la gente extraña cuando yo lo hago saliendo de las salas de cine. Pero sí me puso a pensar: ¿qué tan relevantes son los mensajes del Señor de los Anillos? ¿Dice algo de nuestra sociedad, de nuestra política actual? ¿Por qué ha sobrevivido tanto tiempo? ¿Cuál es esa cosa especial que la hace tan maravillosa? Y pues aquí estamos. Pasó más de 30 años creando todo un universo, con un génesis detallado, largas dinastías, épocas, lenguajes y alfabetos perfectamente estructurados. Tolkien no estaba tan interesado en contarnos una épica historia. Él lo que quería era poner en práctica y experimentar con las formas y estructuras del folclore inglés. El mismo Tolkien decía que lo primero era el lenguaje y las historias nada más servían como un mundo en donde el lenguaje podía vivir. O sea, Tolkien era un genio en la cosa más imprácticamente específica del mundo. Pero más allá de sus logros académicos ñoños, el impacto social y político del Señor de los Anillos también es sumamente específico. El Señor de los Anillos tuvo una popularidad súper grande a finales de los 60 y principios mediados de los 70, porque el movimiento hippie utilizó la historia como una corriente de la contracultura de la época. Y varios analistas dicen que eso pasó porque Tolkien hablaba abiertamente de drogas en su historia. O sea, los hobbits van por ahí, todo, ¿qué pasó, viejo? Compartiendo su pipe weed con todo el mundo. Hasta Saruman le dijo a Gandalf en un punto que dejara de fumar esa hierba porque ya le estaba afectando la cabeza. El hecho de hablar abiertamente de drogas en un trabajo de fantasía, pues era algo muy tabú para la época. Pero además, un montón de las visiones y opiniones que tenía Tolkien y que metió dentro del Señor de los Anillos, pues resulta que se complementaba perfectamente con la visión antiguerra, antiindustrialismo y antisistema de los hippies. Para la gente en contra de Richard Nixon, ver a los hobbits, elfos y humanos todos juntos luchando por el bien, las buenas costumbres y las sociedades agrarias en contra de una fuerza maligna súper jerarquizada que utiliza máquinas sin corazón, era un mensaje súper inspirador. Aparte, como cada vez más gente estaba en contra de la guerra de Vietnam, ver la travesía de Frodo y Sam, dos pobrecitos hobbits que no tienen nada que ver con el conflicto, pero que aún así son enviados a realizar la tarea más importante, era vista como una crítica a lo inútil de las guerras y cómo al final solo dañan a inocentes. Y por supuesto, Lady Eowyn se convirtió en todo un ícono feminista cuando salían las épicas frases como "What do you fear, my lady?" What do you fear, my lady? A cage. Y la icónica genial escena de "No man can kill me." I am no man. Oh, es perfecta. Esas ideas inspiraron de mil maneras a la cultura pop de la época, al grado en el que bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath y Genesis crearon grandes obras de música inspiradas por completo en El Señor de los Anillos. Y muchas veces en las huelgas y marchas que veíamos en esa época tenían eslogans como "Frodo vive" o "Gandalf para presidente". Pero como
como El Señor de los Anillos es una historia tan universal y al final del día está abierta a un montón de interpretaciones, mientras estaba la cultura hippie empujando estas ideas progresistas dentro de la historia del Señor de los Anillos, también había otro grupo de críticos que decían que no era eso, que en realidad era propaganda anticomunista. Estos analistas decían que la manera en la que ponen a Sauron como un ente amorfo malvado es la misma forma que se usa para crear enemigos en propagandas políticas, y que todos los aliados de Mordor eran pobres trabajadores, mientras que la comunidad del anillo estaba conformada por grandes y hermosos señores feudales. Y pues sí tienen un poquito de razón, porque pues miren a Legolas, te deslumbra con su belleza blanca. Y actualmente varios analistas están recogiendo El Señor de los Anillos para utilizarlo como una alegoría en contra de Donald Trump, ya que esa historia representa las consecuencias y todo lo que se tiene que hacer para combatir cuando un villano llega al poder. That is a lot of fake news back there. That's a lot. Todas estas lecturas tienen contradicciones muy grandes entre sí y tienen puntos muy válidos también. Así que desde hace mucho tiempo la gente ha estado buscando en las cartas de Tolkien o en sus opiniones cosas que los guíen más o menos sobre cuáles eran las verdaderas intenciones de Tolkien o sobre qué significaban todas las metáforas de su mundo mágico. Todo mundo quiere entender qué tanto sus visiones del mundo, sus opiniones y su catolicismo extremo influyeron en El Señor de los Anillos. Pero Tolkien también ha dicho que él jamás intentó hacer ninguna metáfora política ni ninguna alegoría al mundo en el que vivía, que El Señor de los Anillos era nada más un experimento de lenguaje. Y de todos los artistas que siempre están diciendo que nunca tuvieron ninguna intención de representar el mundo real ni de hacer críticas ni opiniones, ¿verdad? J.K. Rowling diciendo que Lord Voldemort no se parece nada a Hitler. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? A Tolkien le creo que él no haya querido hacer absolutamente nada de eso. Con los ojos cerrados yo la quiero creer, la voy a creer. Para mí, la verdad es que El Señor de los Anillos es una historia demasiado general como para tratar de extrapolar o buscar metáforas que sirvan para hacer discusiones sobre la actualidad o sobre el mundo político actual o incluso sobre el mundo político de las épocas de Tolkien. Rivendell y los elfos junto con Gondor y los humanos al final son autocracias porque pues son monarquías que están luchando contra otro tipo de autocracia, una autocracia malvada. Pero pues todo el mundo sabe que las autocracias son malas. ¡Uy, qué miedote! Pero pues en realidad que el poder se concentre en una sola persona ha resultado como siempre bastante muy mal. Y aunque es una historia súper épica con un montón de folclore, un montón de personajes y un montón de linajes, la verdad es que sí está muy bien delimitada entre los que son buenos, los que son malos y los buenos se quedan malos y los malos se quedan malos. Y ya. I'm the bad guy. Lo único que sí es muy claro es que Gandalf representa a la iglesia. Así que sí, cuando la gente quería que Gandalf fuera presidente, querían que la iglesia católica fuera presidente. Y no es que no haya política dentro de la historia del Señor de los Anillos, claro que la hay. Se puede hablar de vacíos de poder, de creación de alianzas, 2 horas después, teoría de juegos, el concepto del poder basándose en recursos. Beca, estás hablando del Señor de los Anillos. Ah, sí, es cierto. Pero así como Tolkien estaba intentando hacer un experimento de lenguaje súper académico, las discusiones o los análisis más interesantes que pueden tenerse alrededor como de la política o de la influencia social del Señor de los Anillos también es súper, hiper, mega ñoña, académica y abstracta. O sea, Tolkien incluso es como un ejemplo del libro de texto sobre cómo una obra se puede interpretar de 1000 maneras, pero las opiniones y visiones del autor sí maquitaron e influyeron un montón en la creación de su historia, y al mismo tiempo esas mismas opiniones y las mismas declaraciones del autor delimitan qué lecturas se pueden hacer o qué lecturas no se pueden hacer sobre su obra. Un ejemplo de esto se puede ver en cómo Tolkien siempre rechazó los gobiernos de Stalin y de Hitler, lo cual evitó que El Señor de los Anillos fuera usado como propaganda nazi. Pero por más épica que
que sea la historia, no creo que resuene en un ambiente político actual, al menos. No es como películas tipo American Psycho, Get Out, Watchmen, V de Venganza o The Hunger Games, en donde las metáforas, las analogías e incluso la historia están bien encaminadas en hacer críticas punzantes sobre el ambiente político que se vive en la realidad. Remember the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. Entonces, ¿por qué sigue siendo tan relevante El Señor de los Anillos si no nos ayuda a entender la realidad que vivimos? Bueno, creo que es porque al final del día, Tolkien lo que quería hacer era transmitir los valores y moralejas universales de los mitos y leyendas. Quería transmitirnos esos sentimientos de lealtad, de confianza, de perseverancia en contra del mal. E incluso creo que quiso hacer un comentario sobre cómo la esperanza es lo único bueno que podemos rescatar de un mundo que siempre va a ser cada vez más complicado. La esperanza, porque el señor era súper religioso. El Señor de los Anillos está hecho de una manera tan épica, con un cuidado tan grande, con una creación tan increíble de un mundo completamente nuevo, con tantos personajes que tienen una sabiduría tan diferente pero tan grande a la vez, que no podemos evitar meternos ahí a la historia e intentar buscar respuestas que nos ayuden a entender este mundo caótico y loco. Pero pues Tolkien no quería eso. Tolkien de verdad no quería hablar de climas políticos ni de sociedades. Él quería hablar de sentimientos y lo que nosotros necesitamos como humanidad para seguir sobreviviendo en el mundo. Y no está mal, creo que Tolkien logró algo muchísimo más complejo, porque no creó una obra que nada más es relevante como para nuestra realidad o para nuestra sociedad occidentalizada, pensando en democracias y autocracias e industrialismo y Tolkien de verdad logró crear y reproducir mitos. Un mito que se ha estado reproduciendo en millones de otros libros y novelas, en millones de otras historias para el cine y la televisión, y en millones de canciones. Todos los fans del Señor de los Anillos hablan de sus personajes de la misma manera en la que se habla del rey Arturo, como estos seres increíbles que tal vez pudieron existir y que cambiaron el rumbo del mundo y que ahora solo podemos conformarnos con canciones y con versos Odisea. Y eso a mí me parece súper genial, pero también me parece súper abstracto, académico y súper ñoño. Y ahí está el verdadero corazón del Señor de los Anillos. Al final creó una historia a la que nosotros recurrimos en busca de respuestas para entender mejor nuestra vida. Y eso me parece un logro muy complicado. Pero bueno, muchísimas gracias por ver mi video. Ustedes cuéntenme, ¿qué les parece El Señor de los Anillos? ¿Por qué creen que es tan relevante? Yo soy mega, ultra, hiper fan del Señor de los Anillos. Déjenme sus comentarios, yo los leo todos. Y si les gusta este video, pues ya saben, pónganle like, púchenle a la campanita, suscríbanse, compártanlo. Eso a mí me ayuda demasiado. De nuevo, muchísimas gracias por ver mis videos. A mí me encuentran en todos lados como Beca Salas. Yo soy Beca Salas y nos vemos la próxima.